Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Urban Backpack. Hoy nos encontramos en el corazón del norte de España, en una ciudad que combina historia milenaria, tradiciones vivas, gastronomía de primera y un espíritu que atrae a viajeros de todo el mundo. Vamos a descubrir Pamplona, capital de Navarra, también conocida en euskera como Iruña, un destino que va mucho más allá de la famosa carrera de toros. Ahora caminamos hasta una de las plazas más emblemáticas de Pamplona, y sin duda, el corazón vivo de la ciudad, la Plaza del Castillo. Este espacio no solo es un punto de encuentro para locales y visitantes, sino que ha sido protagonista de la historia urbana de Pamplona desde la Edad Media. Su nombre proviene de un antiguo castillo que se alzaba en el extremo oriental de la plaza, construido alrededor de 1310 por orden de Luis Sutín, cuya función principal era la defensa de la ciudad y que, con el tiempo, acabó convirtiéndose en el punto alrededor del cual se fue desplegando la vida urbana. Durante siglos este lugar ha sido usado para todo tipo de actividades, desde mercados y actos públicos, hasta torneos, corridas de toros y celebraciones festivas, especialmente antes de que se construyera la actual Plaza de Toros en el siglo XIX. Al llegar te llamará la atención su forma rectangular amplia, de casi 14.000 metros cuadrados, rodeada de edificios con fachadas de los siglos XVIII y XIX, con soportales que invitan a pasear y observar cada detalle arquitectónico. En el centro de la plaza destaca su kiosco de música, construido en 1943, que hoy es uno de los símbolos visuales de Pamplona y lugar habitual para conciertos, actuaciones y momentos comunitarios. A un lado probablemente reconozcas el Café Iruña, fundado en 1888, un lugar que no solo ha sido punto de encuentro social durante generaciones, sino que también está estrechamente ligado a la figura de Ernest Hemingway. El escritor estadounidense lo inmortalizó en su novela de Sanal Soraisis, haciendo de esta plaza un escenario literario además de histórico. Mientras sigues caminando por sus adoquines, imagina las escenas que esta plaza ha visto, desde debates políticos y manifestaciones hasta celebraciones multitudinarias en fiestas como San Fermín, donde la Plaza del Castillo se llena de música, encuentros y eventos culturales que la mantienen tan viva hoy como en siglos pasados. Este lugar no es solo un punto en el mapa, es el alma social de Pamplona, perfecta para comenzar tu exploración, disfrutar de un café en una terraza o simplemente observar el ir y venir de la vida local. Vamos a seguir descubriendo el casco antiguo. Ahora nos detenemos frente a otro de los símbolos más importantes de Pamplona, la Casa Consistorial, sede del ayuntamiento y corazón de la vida institucional de la ciudad. Este edificio histórico se encuentra en la Plaza Consistorial, justo donde en la Edad Media confluían los tres antiguos burgos de la ciudad antes de unificarse, lo que le da un significado especial como punto de encuentro y de poder ciudadano. La historia de este lugar se remonta al año 1423, cuando el rey Carlos III el Noble, mediante el privilegio de la Unión, dispuso que aquí se construyera la casa municipal de la ciudad unificada. Desde entonces, este sitio ha sido centro de la administración de Pamplona y escenario de importantes actos oficiales. El edificio que vemos hoy es el resultado de sucesivas reformas. Entre 1753 y 1759 se edificó una nueva construcción bajo la dirección del maestro Juan Miguel de Goyeneta, conservando una fachada barroca con influencias neoclásicas diseñada por José Zay y Lorda. Esta fachada es una obra de gran detalle escultórico, donde destacan esculturas que representan las virtudes de la prudencia y la justicia flanqueando la puerta principal. Más arriba, las figuras de Hércules simbolizan la fuerza cívica, y en lo más alto se encuentra la alegoría de la fama, que tradicionalmente anuncia los grandes eventos festivos de la ciudad. Uno de los elementos más conocidos de la Casa Consistorial es su reloj del siglo XVIII, situado en la parte superior de la fachada. Cada año, el 6 de julio a mediodía, este reloj marca el inicio de las famosas fiestas de San Fermín con el lanzamiento del chupinazo. Un momento que reúne a miles de personas en esta misma plaza para dar comienzo a una de las celebraciones más emblemáticas de España. Además de su papel administrativo, la Casa Consistorial también abre sus puertas a los visitantes en fechas señaladas, permitiendo conocer el interior del edificio, como el salón de plenos, el salón de recepciones o el balcón desde el cual se lanza el chupinazo, ofreciendo así una experiencia más cercana con la historia y el patrimonio de Pamplona. Ahora nos acercamos a un lugar cargado de historia religiosa y arquitectónica en Pamplona, el convento de Agustinas Recoletas, situado en la conocida Plaza de las Recoletas,
en el extremo de la calle Mayor y muy cerca del Parque de la Taconera y de la parroquia de San Lorenzo. Este convento es una construcción del siglo XVII levantada entre 1624 y 1634 gracias al impulso de Juan de Ciriza y Balanza, marqués de Montejasso y secretario del rey Felipe III. El diseño se encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora, uno de los grandes referentes de la arquitectura barroca del momento. El edificio sigue el modelo de los conventos barrocos de su época, con una fachada sobria y equilibrada. Aunque el exterior es discreto, el interior de la iglesia guarda un valioso conjunto de retablos barrocos realizados en torno al año 1700 por Francisco Gurrea y García, incluyendo el retablo mayor y los laterales. En la portada de la iglesia destaca una escultura de la Inmaculada Concepción, obra del escultor Miguel López de Ganuza. Sobre la ventana central se exhiben también los escudos de los fundadores del convento, recordando su origen y propósito. Las agustinas recoletas fueron una comunidad de monjas contemplativas que vivían aquí siguiendo la regla de San Agustín. Su vida diaria estaba dedicada a la oración, la lectura espiritual y la vida en clausura. Este convento fue, además, el primer convento recoleto femenino fundado en Navarra, un hecho que subraya su importancia histórica dentro de la vida religiosa del territorio. Aunque la comunidad dejó el edificio hace años, el conjunto mantiene un gran valor patrimonial. El Ayuntamiento de Pamplona ha impulsado distintos proyectos de rehabilitación para darle un nuevo uso y reintegrarlo como espacio activo dentro de la vida urbana. Mientras recorres esta plaza y observas la fachada del convento, estás ante un lugar que ha sido testigo de siglos de espiritualidad, arte y vida social, y que forma parte esencial de la historia y la identidad de Pamplona. Ahora nos dirigimos hacia uno de los conjuntos defensivos mejor conservados del Renacimiento militar en Europa, la Ciudadela de Pamplona. Este impresionante recinto amurallado fue construido a finales del siglo XVI por orden del rey Felipe II, con el objetivo de reforzar la defensa de la ciudad debido a su posición estratégica en la frontera con Francia. El diseño de la ciudadela se encargó al ingeniero militar italiano Giacomo Palearo Fratin, uno de los grandes especialistas en fortificaciones de su época. Él concibió un sistema defensivo de planta pentagonal, con bastiones en forma de punta en cada ángulo. Este tipo de diseño, inspirado en la arquitectura militar italiana, permitía cubrir todos los flancos con fuego defensivo y representaba lo más avanzado de la ingeniería militar del momento. Con el paso de los siglos, la ciudadela sufrió diversas ampliaciones y modificaciones, especialmente en los siglos XVII y XVIII, cuando Pamplona reforzó su posición como plaza militar clave en el norte peninsular. Durante mucho tiempo fue un recinto militar en activo, alojando guarniciones y sirviendo como punto de control estratégico. Hoy en día, la ciudadela se ha transformado en el gran pulmón verde de Pamplona. Sus fosos se han convertido en amplias zonas ajardinadas, muy frecuentadas por paseantes, deportistas y familias. En el interior del recinto se conservan edificios históricos como el Polvorín, el Cuartel del Carmen o el Pabellón de Mistos, que hoy se utilizan como salas de exposiciones y espacios culturales. Mientras caminas por estos terrenos, piensa que hace siglos este mismo lugar era un enclave militar de máxima importancia, diseñado para resistir asedios y controlar el territorio. Hoy, sin embargo, la ciudadela es un espacio abierto, tranquilo y lleno de vida, un ejemplo perfecto de cómo el patrimonio histórico puede integrarse en el día a día de la ciudad moderna. La ciudadela de Pamplona no solo es un tesoro arquitectónico, sino también un símbolo de la evolución urbana de la ciudad, que ha sabido conservar y transformar su pasado para convertirlo en un espacio público excepcional. Ahora llegamos a una de las parroquias más antiguas e importantes del casco antiguo de Pamplona, la iglesia de San Lorenzo. Este templo ha acompañado a la ciudad durante siglos y ha sido testigo de su evolución desde la Edad Media hasta nuestros días. Los orígenes de la iglesia se remontan al siglo XIII, cuando se levantó como parroquia vinculada al burgo de San Fermín, uno de los antiguos barrios que formaban Pamplona en la Edad Media. De aquel edificio medieval apenas quedan restos visibles, pero su historia sigue presente en la arquitectura actual. A lo largo de los siglos, San Lorenzo ha sufrido numerosas reformas. El edificio principal que vemos hoy corresponde en gran parte al siglo XVIII, y su fachada actual, de estilo neoclásico sobrio, se construyó a comienzos del siglo XX. Antiguamente, esta iglesia tenía una gran torre que dominaba el perfil urbano de Pamplona,
pero quedó dañada en conflictos del siglo XIX y fue desmontada en décadas posteriores. El espacio más destacado de esta iglesia es la capilla de San Fermín, construida entre 1696 y 1717 y promovida por el Ayuntamiento de Pamplona. En esta capilla se venera la imagen del santo, que cada 7 de julio sale en procesión por las calles del casco antiguo durante las fiestas de San Fermín. Es un acto profundamente arraigado en la tradición y la identidad de la ciudad. La capilla tiene una planta octogonal y está decorada con mármoles, relieves y dorados que reflejan la importancia del culto a San Fermín en Pamplona. En su interior se conserva uno de los conjuntos barrocos más destacados de la ciudad. Dentro de la parroquia también pueden encontrarse elementos que proceden de la construcción original del siglo XIII y de ampliaciones góticas del siglo XIV, lo que convierte a este templo en un auténtico compendio de historia arquitectónica. La iglesia de San Lorenzo no es solo un edificio religioso. Es un lugar donde la tradición, la devoción y la historia de Pamplona se entrelazan. Aquí se percibe la continuidad entre la Pamplona medieval y la ciudad moderna, en un templo que sigue siendo un punto clave en la vida cultural y espiritual de la ciudad. Mientras avanzamos por nuestro recorrido, nos encontramos con una auténtica joya automovilística que no pasa desapercibida, un Talbot Lago T23 Major Cabriolet, una pieza excepcional fabricada a finales de los años 30, en 1938 o 1939. Este modelo pertenece a la prestigiosa firma franco-británica Talbot Lago, conocida por producir algunos de los automóviles más elegantes y avanzados del periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. El T23 era un chasis de altas prestaciones que permitía a los mejores carroceros europeos crear diseños exclusivos, y muchos ejemplares fueron vestidos por talleres como Figoni et Falaschi, Carrosserie pour Autos Chic, responsables de algunas de las líneas más reconocibles del Art Deco automotriz. El motor de este vehículo era un 6 cilindros en línea que rondaba los 4 litros de cilindrada, capaz de ofrecer una conducción suave y potente para la época. El T23 Major era apreciado por su comportamiento equilibrado y por su tecnología avanzada, lo que lo convirtió en uno de los modelos más valorados por los aficionados al automovilismo de lujo. Hoy, ver uno en perfecto estado es un acontecimiento muy poco común. Se estima que solo se fabricaron unas pocas decenas de unidades del T23 con carrocería cabriolet, lo que convierte a este automóvil en un verdadero superviviente del periodo dorado del diseño automovilístico europeo. Su presencia en la calle crea un contraste fascinante entre la vida urbana actual y la elegancia refinada del pasado. Encontrarse con un vehículo como este durante el paseo es como abrir una ventana a otra época, una en la que el automóvil no solo era un medio de transporte, sino una obra artesanal cuidadosamente diseñada para transmitir estilo, precisión y carácter. Llegamos al Monumento al Encierro, una de las obras más representativas del arte urbano de Pamplona. Esta escultura en bronce rinde homenaje a los encierros de San Fermín, uno de los eventos más conocidos internacionalmente de la ciudad. Fue creada por el escultor Rafael Huerta Celaya y su versión definitiva se inauguró en el año 2007, tras más de una década de trabajo y ampliaciones del proyecto inicial. El conjunto está formado por 24 figuras que capturan un instante congelado de la carrera. Toros, cabestros y corredores avanzan con una fuerza y un dinamismo sorprendentes, como si estuvieran a punto de salir del propio monumento. El realismo de los cuerpos, los gestos tensos de los corredores y la potencia de los animales transmiten fielmente la emoción y el riesgo que caracterizan a los encierros. Un detalle importante es que todo el monumento está realizado en bronce patinado, un material ideal para la escultura urbana. Este metal permite modelar con precisión gestos, músculos y texturas, y su resistencia garantiza que la obra se conserve en perfecto estado a pesar de estar expuesta al clima durante todo el año. El acabado patinado aporta un tono oscuro y uniforme que envejece de forma natural, lo que le da un carácter robusto y atemporal. La obra se encuentra en la confluencia de la avenida de Roncesvalles con la avenida de Carlos III, muy cerca de la Plaza de Toros. Su ubicación no es casual. Está colocada en un punto que simboliza la recta final por la que los corredores llegan antes de entrar en el coso taurino durante las fiestas de julio. Además de su valor artístico, el monumento también cumple una función conmemorativa. En uno de sus laterales se han inscrito los nombres de las personas que han perdido la vida en los encierros desde principios del siglo XX, un gesto de recuerdo que subraya la intensidad y el riesgo de este evento tradicional. El Monumento al Encierro es una parada imprescindible en Pamplona.
Es un puente entre el espíritu festivo de la ciudad y su memoria histórica, y una muestra del talento artístico que ha sabido transformar una tradición viva en una obra de arte permanente. Ahora nos encontramos ante uno de los lugares más emblemáticos de Pamplona y clave para entender la tradición de los Sanfermines, la Plaza de Toros de Pamplona. Este coso taurino fue inaugurado el 7 de julio de 1922 y es obra del arquitecto Francisco Urcola, quien lo diseñó para convertirse en el epicentro de las corridas durante las fiestas de San Fermín. La plaza es propiedad de la Casa de Misericordia de Pamplona y desde su construcción ha sido gestionada por esta institución. Con el paso de los años ha sido objeto de reformas importantes, destacando la ampliación realizada entre 1966 y 1967 por el arquitecto Rafael Moneo, junto con el ingeniero Carlos Fernández Casado, que permitió elevar su capacidad hasta unos 19.720 espectadores. Este aforo convierte a la Plaza de Toros de Pamplona en una de las más grandes del mundo y la más grande de Navarra. Tradicionalmente se organiza una corrida de toros cada tarde durante la Feria de San Fermín, que se celebra del 7 al 14 de julio, conectando directamente con los encierros que culminan aquí cada mañana. La estructura original se realizó con hormigón armado, un material innovador para su época, aunque con formas historicistas que le confieren una apariencia clásica. Su fachada principal recuerda un arco de triunfo, con galerías y detalles inspirados en el plateresco y el clasicismo renacentista. La Plaza de Toros también ha tenido momentos oscuros en su historia. Durante los primeros meses de 1939, al final de la Guerra Civil Española, sus instalaciones fueron utilizadas como un campo de concentración para prisioneros republicanos, con una capacidad oficial de unos 3.000 internos. Hoy, además de las corridas de toros tradicionales, la Plaza de Toros de Pamplona acoge visitas guiadas y eventos culturales a lo largo del año. Al visitarla puedes recorrer zonas como los corrales, las cuadras, la capilla, el patio de caballos e incluso el ruedo, donde sentirás la inmensidad del espacio que miles de espectadores han llenado durante décadas. La Plaza de Toros es mucho más que un edificio monumental. Es el cierre físico de la famosa carrera del encierro cada mañana de San Fermín, el escenario de tardes de fiesta, emoción y también de debate cultural. Este lugar refleja la complejidad de una tradición que mezcla historia, fiesta y emoción con la identidad de Pamplona. Ahora llegamos a uno de los edificios más emblemáticos y con más historia de Pamplona, la Catedral Metropolitana de Santa María la Real. Esta catedral es el principal templo de la ciudad y la sede de la diócesis, lo que la convierte en el centro espiritual de Navarra y en una pieza clave para entender la trayectoria religiosa y cultural de la región. La catedral que vemos hoy se construyó entre los siglos XIV y XV sobre los restos de un antiguo templo románico que se derrumbó a finales del siglo XIV. Su interior sigue el estilo gótico tardío, típico de las grandes catedrales medievales, con naves elevadas, luz filtrada y una sensación de verticalidad que eleva la mirada hacia el cielo. Frente a esta arquitectura gótica se presenta una fachada neoclásica que contrasta con el interior, diseñada a finales del siglo XVIII por el arquitecto Ventura Rodríguez, uno de los más importantes del neoclasicismo español. La catedral alberga numerosas obras de arte y elementos patrimoniales. Entre ellos se encuentra el claustro gótico, terminado en 1472, considerado una de las joyas del gótico europeo por su elegancia y riqueza decorativa. También destacan en su interior el mausoleo de Carlos III, el Noble y su esposa Leonor de Trastámara, una obra sobresaliente de arte funerario. Asimismo, se conserva la imagen de Santa María la Real, una talla románica del siglo XII, una de las imágenes marianas más antiguas que se conservan en Navarra y que fue testigo de juramentos reales y celebraciones solemnes. La catedral no solo es un lugar de culto, sino también un espacio histórico completo, que conserva dependencias que en otras catedrales se han perdido, como la sala capitular, el dormitorio de los canónigos, el refectorio o la cocina gótica, uno de los pocos ejemplos que sobreviven en Europa. El conjunto catedralicio también forma parte del Camino de Santiago, dado que Pamplona fue una etapa relevante en la ruta francesa hacia la tumba del apóstol Santiago. Visitar la Catedral de Santa María la Real es adentrarse en siglos de historia, arte y espiritualidad. Cada piedra, cada capilla y cada obra que alberga nos habla de la importancia de este lugar como centro religioso, cultural y social desde la Edad Media hasta nuestros días.
Ahora llegamos a un rincón con mucho encanto histórico en el casco antiguo de Pamplona. La Fuente de la Navarrería, también conocida tradicionalmente como Fuente de Santa Cecilia. Esta fuente monumental se encuentra en la Plaza de la Navarrería, frente a la elegante fachada del Palacio del Marqués de Rozalejo, y es uno de los elementos urbanos con mayor presencia y simbolismo en esta parte de la ciudad. La fuente fue diseñada por el pintor madrileño Luis Paret y Alcázar a finales del siglo XVIII, en torno a 1788, y su construcción se completó en 1798, como parte de la implantación del nuevo sistema de agua corriente que llegó a la ciudad desde el manantial de Subiza. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida cotidiana de Pamplona, ya que por primera vez se traía agua desde fuera para abastecer a toda la población. Originalmente la fuente estuvo ubicada en la confluencia de varias calles del casco antiguo, cerca de donde se encontraba la antigua Basílica de Santa Cecilia, de la cual tomó su primer nombre. En 1913 se decidió trasladarla a su ubicación actual en la Plaza de la Navarrería, lugar para el que había sido concebida originalmente y donde se ha convertido en un punto de encuentro tradicional. La fuente está construida en piedra y presenta una composición elegante y clásica. En su estructura inferior hay varias pilas en forma de concha que recogen el agua, y su cuerpo está decorado con motivos ornamentales que le dan un aire neoclásico típico de finales del siglo XVIII. En lo alto, la fuente se remata con un jarrón decorativo que realza su perfil en la plaza. A lo largo de los siglos, la Fuente de la Navarrería ha sido un lugar de reunión y conversación para los pamploneses, y ha acompañado generaciones enteras de habitantes y viajeros. Una curiosidad popular es la creencia de que quien bebe agua de esta fuente está destinado a regresar a Pamplona en el futuro, una tradición que añade un toque de misterio y encanto a este espacio urbano. Durante las fiestas de San Fermín, esta fuente se convierte en un escenario más de la celebración popular, rodeada de ambiente festivo y bullicio, aunque también ha sido objeto de actividades más arriesgadas, como saltos desde su estructura, algo que hoy en día las autoridades desalientan por motivos de seguridad. La Fuente de la Navarrería es, en definitiva, un testigo silencioso de la historia urbana de Pamplona, un punto de encuentro social y un elemento de belleza clásica que merece ser observado con calma mientras recorres las calles de este casco histórico tan vibrante. Hemos recorrido juntos los rincones más emblemáticos de Pamplona, desde la animada Plaza del Castillo, pasando por la Casa Consistorial, la Ciudadela, la Catedral de Santa María la Real, hasta llegar a la Plaza de Toros y la Fuente de la Navarrería. Cada uno de estos lugares nos habla de la historia, la cultura y la vida cotidiana de esta ciudad navarra que combina tradición y modernidad de manera única. Pamplona no es solo San Fermín, es una ciudad que respira historia en sus calles, en sus plazas y en sus monumentos. Cada esquina ofrece detalles que conectan el pasado con el presente, desde la arquitectura barroca y gótica hasta las obras contemporáneas como el Monumento al Encierro. Si visitas Pamplona, te recomiendo caminar con calma, explorar tanto los lugares más turísticos como las callejuelas del casco antiguo, donde se percibe la esencia de la vida local. Disfruta de un café en una terraza de la Plaza del Castillo, contempla los jardines de la Ciudadela, y date tiempo para admirar con detalle la catedral y sus claustros. Recuerda también que Pamplona es una ciudad viva. Si tu visita coincide con las fiestas de San Fermín, vive la experiencia con respeto y seguridad, si no, aprovecha la tranquilidad para disfrutar de la ciudad sin multitudes, descubriendo cada rincón con más calma. Finalmente, no olvides llevar tu cámara lista para capturar tanto los grandes monumentos como los detalles más pequeños. Una fuente, un balcón histórico, una calle empedrada. Todo en Pamplona tiene historia y merece ser apreciado. Gracias por acompañarme en este recorrido por Pamplona. Espero que este viaje virtual te haya inspirado para explorar la ciudad en persona y que cada plaza, cada monumento y cada rincón te deje la misma fascinación que a mí. Hasta la próxima aventura en Urban Backpack.